Y ya estamos ahora sí en vivo, ya estamos en vivo. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la Colonia Álamos, este día 12 de marzo, un día accidentado para la computadora. Falló la computadora definitivamente y simplemente no podíamos entrar para trabajar con ustedes, pero gracias a Dios ya se pudo y ya estamos pues listos, ¿no? Para trabajar. Ahorita están ahí en las conexiones, Raquel, para que cada uno de los que quieran entrar puedan hacerlo. Saludo a los clientes que están en Facebook, a los que están en YouTube y a los que nos vean de una manera diferida en otro día o en otra o más tarde. Este, Estoy aquí ya listo para trabajar. Sí, fue un día un poquito complicado, ¿verdad, Raquelita? Entonces, pero ya estamos aquí está mi hermana Aide, ¿no? Ahí está, ya. Ahí está la hermana Aide también. Buenas noches a todos. Ok, y aquí está Raquelita y mi esposa está atendiendo a mi suegra por ahí, pero ya estamos aquí todos. Entonces, sí, fue un día un poco complejo, pero ya estamos eh, trabajando aquí todos. Vamos a empezar con una oración y después de eso, pues vamos a iniciar la clase tardía, pero ya estamos listos para iniciarla. Padre Celestial, gracias por tu misericordia y amor. Gracias por tu bondad. Te ruego que tú hagas misericordia a nosotros. Que nos guíes a hacer tu voluntad, que toques el corazón de cada una de las personas que han de ver esta transmisión. Que permitas que seamos edificación para muchos y que este mensaje llegue a donde tiene que llegar de la manera correcta, Señor. Guíanos y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Toma, Gaby. Está en stand-by. Ok, entonces, pues le damos gracias a Dios por su gran bondad. Hoy fue un día un poquito complicado, pero de noche no pude hacer el resumen porque nos, nos complicó aquí
la computadora, pues bastante la situación, pero pues ya estamos pudiendo entrar. Déjenme ver aquí, capturar aquí, para que tengamos ya listo lo que vamos a poner. ¿Está? Ok, sí, ya está. Y aquí está, ya llegó Lidia. Entonces ya puedes, 8:26, ya estoy aquí. sí, fue muy complicado el día de hoy. La computadora falló definitivamente. Pero gracias a Dios ya estamos aquí. Espero que entre alguien más, ¿no? Entra para que pueda hacer el test. Ah, ok. Pero sí está ahí de verdad, porque no me gustaría ser la única alumna. Ya ajusté. Ok, muy bien, ya puedes salir. Ok, entonces, pues vamos a ir rápidamente. Esta clase tiene un propósito especial. Ya oramos, ¿verdad? Ahorita acaba de orar. Ya oramos. Entonces, sí, es que estoy un poco distraído por todo lo que pasó con la computadora, la verdad. Pero ya, vamos a concentrarnos. Tenemos, primero que nada, que ya vimos hasta la encratella, ¿no? Que era la templanza o dominio propio, ¿sí? Que vimos que es la misma palabra que utiliza Pablo para esas dos ideas, ¿no? Encratella, que es el control del ser, ¿no? Del ser interno, pero que no es el control del ser interno a través de la fuerza de voluntad, sino de la obra del Espíritu Santo. Y observamos todo el desarrollo de todo este pasaje, de estos dos versículos que hemos estudiado durante todos estos meses, porque son dos versículos nada más que estudiamos, que son el fruto del Espíritu. ¿Ya? Todo nada más tiene un eje, es el fruto del Espíritu. Y ese es el amor, ¿sí? El amor. No, el fruto del Espíritu es amor. Entonces, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Son parte de los componentes de ese fruto del Espíritu. ¿Sí? Pero todo es el amor. ¿Sí? Es el amor de Dios manifestado en nosotros y que es en esencia la obra del Espíritu Santo a través de nosotros, en nosotros, a través de nosotros y también para con nuestro prójimo. Uh-huh. Una cosa que es importante de entender cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu es que nos estamos convirtiendo en cristóforos. ¿Qué es un cristóforo? ¿Qué es un cristóforo? Más o menos. No exactamente. Un, un foro de Cristo, ¿Qué quiere decir eso de foro? que eres como un escenario en un teatro, pero que en lugar de una Un obra reflejo de Cristo. demuestra la obra de Cristo. A ver qué dice. Un reflejo de Cristo. Dice aquí con reflejo de Cristo. La hermana idea que entiende del griego. Que Creo que no me oíste en donde completo. se manifiesta en nosotros Cristo. Es una manifestación de Cristo. Yo te decía, ¿sí me oyes? Sí, sí. Yo te decía que es el escenario de Cristo donde nosotros actuamos la vida de Cristo. Ese sería el concepto más complejo, creo yo. Sí, nada más que no vayan a salir como Cash Luna, ¿no? No vayan a salir como No, Cash Luna, que somos Jehová Junior, no, eso no es. O sea, no es eso. no, pero Es
No, más bien es en el sentido que dice Pablo, yo soy imitador de Cristo, ¿no? Sí, de hecho, es Cristo actuando a través de nosotros. O sea, ¿por qué la iglesia no refleja el carácter de Cristo? Porque no deja que el Espíritu Santo actúe a través de ella. O sea, muchas veces, una de las cosas que sucede es que la gente se frustra con los cristianos, ¿no? Se frustra mucho, ¿no? Es que yo veo que los cristianos no viven lo que es. Eso es una crítica muy rara, van a decir porque es rara, ¿no? Yo veo a un ateo que va a consultar a un brujo y nadie dice, es que ese ateo no hace lo que dice creer. Y es contradictorio, ¿no? O sea, si no creo en nada, pues tampoco voy a creer en un brujo, ¿verdad? Pues muy pocos lo dijeron ahora que Sheinbaum fue a hacerse como del bastón de mando, que cómo era posible que una científica eh, eh, hiciera un acto de esa naturaleza. Bueno, pero no critican al ateo que actúa como religioso, pero al cristiano que no actúa como religioso, sí lo critican. ¿Y por Ujú. qué? Exactamente por lo que acabamos de decir. Porque se asume inclusive en aquellos que no son cristianos que el cristiano es un Cristóforo. O sea, que él tiene que mostrar a Jesús. Fíjense que en el siglo segundo había un señor que se llamó Justino. Él era filósofo, un filósofo que pues se había empapado mucho de la filosofía griega y romana. Era un verdadero conocedor. Y él se convirtió en cristiano. ¿No? Y cuando él se convirtió en cristiano, él dijo que el cristianismo era la verdadera filosofía. La palabra filosofía quiere decir el amor a la sabiduría. Y Justino dice, la verdadera filosofía es el cristianismo. Y él tenía un enemigo intelectual que curiosamente tiene el mismo nombre que un hombre al cual le pusieron una biblioteca, su nombre, y que hasta la fecha existe en las paredes de esa biblioteca, que es la biblioteca de Éfeso, un señor que se llamaba Celso, no sé si sea el mismo Celso, pero por lo menos es el mismo nombre, ¿no? Él escribe, Justino le escribe a Celso para debatir acerca del cristianismo. ¿Por qué? Porque Justino empieza a encontrar que hay um, discusiones, algunas muy serias, pero algunas muy tontas, con respecto de lo que era el cristianismo. Por ejemplo, en la gente ignorante, la gente del pueblo, había algunas, pues, ¿cómo pudieron ser? Algunos mitos sobre lo que eran los cristianos. Decían que los cristianos, por ejemplo, este, practicaban el incesto. ¿Por qué? Porque andaban con una hermana y luego decían que se casaban con ella. ¿Sí? O sea, porque no entendían que eran hermanas en Cristo, no, evidentemente. Pero la gente del mundo decían, ah, no, estos este, son inmorales porque tienen incesto, ¿no? O por ejemplo, había otros que criticaban el cristianismo diciendo que los cristianos se reunían en secreto para hacer orgías y que durante esas orgías mataban a un bebé y a los novicios, los que acaban de entrar al grupo,
lo metían al bebé en un pan y se los obligaban a comer al bebé sin saber que el bebé estaba en el pan. Esto evidentemente es un chisme que viene del no entendimiento de lo que es la Eucaristía o la Santa Cena, porque efectivamente nosotros comemos un pan que en el sentido bíblico contiene a un niño, que es Cristo, ¿no? Entonces, de ahí es de donde sacaban esas discusiones. Y Justino dedica algo de tiempo. Yo cuando empecé a leer a Justino me fascinó porque él empezó a dilucidar todas estas cosas. Pero dedica un poco de tiempo a las discusiones de ese tipo, ¿no? Había otras que decían que Jesús era hijo de un soldado romano que se llamaba Pantera y que su madre había tenido relaciones con él de una manera, pues, fuera de lugar, ¿no? Pero había gente también culta que tenía críticas contra el cristianismo. Y mi hermano Osvaldo dijo, diga, perdón, lo tarde, pero es que la computadora estuvo fallando. Pero gracias a Dios estamos aquí. Sí, pastor, Dios les bendiga, no hay problema, pastor, gracias. Entonces, resulta que había críticas muy, digamos, mucho más, dijéramos, informadas, ¿no? Y Celso hace algunas de estas críticas más informadas acerca del cristianismo. Y por ejemplo, una de las clásicas que utiliza Celso es que el cristianismo es una religión de gente ignorante, porque todos los cristianos son artesanos, o son esclavos o son albañiles, gente de la más baja rareza. Y además adoran a un carpintero, Celso, adoran a un carpintero muerto como un criminal por el Imperio Romano. Y a esto contesta Justino diciendo, es increíble que tú, siendo un hombre tan culto, critiques que nuestro Dios es un carpintero y que nuestra gente, los que trabajan como cristianos, son trabajadores honrados y honestos que viven entre nosotros siendo un ejemplo para la, para la sociedad, porque ustedes se hincan ante prostitutas, porque las imágenes de las diosas que ustedes tienen les han pagado a las prostitutas para que ellas sirvan como modelos para los escultores y se han hincado ante ladrones y ante asesinos que fueron tomados también como modelos para hacer a los dioses. Entonces, me llama la atención esa crítica porque me recuerda esto que les decía. Al cristiano generalmente lo critican por lo que se supone que es, ¿sí? O lo que ellos suponen que es. Y de hecho, critican lo que hacemos. Pero, a ver, una de las cosas que siempre he chocado yo, y la gente luego me queda viendo, ¿no? Cuando lo digo hasta en las iglesias por primera vez, generalmente dicen, ay hermano, ¿cómo dices esto? ¿No? Uno de los peores errores que comete la iglesia es decir, es que tienes que dar buen testimonio. Es que tienes que dar tu buen testimonio, ¿saben qué quiere decir? Que tienes que guardar la apariencia. Sí, porque si no es tu naturaleza y que no te cuesta trabajo, puedes dar ese testimonio de forma natural, pero te forzas. Tienes que dar testimonio, entonces te estás forzando y no necesariamente te has convertido. No, el cristiano tiene que convertirse, porque lo que tiene que fluir es la naturaleza nueva en Cristo. Fíjense que estoy hablando de naturaleza. Y esto se trata en nuestra clase de hoy, ¿sí? Nuestra naturaleza. A ver, antes de que entremos ahorita al video, porque vamos a entrar ya al video, quiero preguntarles una cosa.
la ley, fíjense en esto, la ley, ¿qué capacidad tiene de evitar que yo haga algo? Ninguna. Cero. Mire, es como el chiste que recuerdo que tenían los polivoces, ¿no? Que le dice el Agallón más Bardas al Juan Perdón, Garrison. pastor. La ley Sí. que no estás a entender. Perdón, ¿eh? ¿Qué capacidad tiene de hacer que yo no haga algo malo? Ok. Ninguna. Le decía que es como el chiste que tenían los polivoces, ¿no? Donde el Agallón más Bardas manda al Juan Garrison a Cuernavaca y pasan 5 días y no sabe de él. Entonces se va de plano ya preocupado hasta el principio de la carretera Cuernavaca y se lo encuentra parado junto al letrero que dice a Cuernavaca. Dice, ¿qué hace aquí? Lo pongo Pues yo seguí sus instrucciones. ¿Cómo que mis instrucciones? Le dije que fuera a Cuernavaca. Pues sí, y eso es lo que hice. Ya regresó, no me he podido ir. ¿Por qué? Porque usted me dijo que me fuera a toda la calle Insurgentes y cuando llegara a este letrero, esta carretera me iba a llevar. Y yo he estado aquí parado y la carretera nunca me ha movido para nada. Así es la ley. La ley es una carretera por donde uno puede caminar, pero la ley no me lleva a ningún lado. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, que dijo Juan 5:39 de Conocer de memoria. verdad y conocer, No, ¿no? no. Juan 5:39 es Que la famosísimo. palabra, espérame, es que dice de la palabra, espérame. Ay, No, Juan 5:39. ¿Ya? Empieza con la letra E. Es, no, tienen que adivinar. Acuérdense, si no se no, la acuerdan, mejor díganme, no me acuerdo. realización es pecado, espérame. Adivinar es pecado, sí, adivinar es Que yo pecado. sí me lo sé el texto, sí me lo sé, pero no me acuerdo, espera. Ah, ya sé, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece A que, vosotros. porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas Y ellas son las que dan son las testimonio que de mí. dan testimonio de mí. A ver, dice bien el versículo. Escudriñad las escrituras, otra vez, Escudriñar las escrituras porque, ay, pues se me a atora. vosotros, A vosotros os parece que en ellas tenéis la en vida ellas eterna. tenéis la vida eterna, y ellas Y son ellas son las que las dan que dan testimonio de mí. testimonio de mí. A ver, primero escudriñar, o sea, no dice que me la aprenda de memoria. Miren, una de las cosas que enseñan los rabinos es lo mismo que enseñan los imanes, así que tienen que ver los imanes. ¿Sí? Los rabinos lo enseñan con respecto de la Torah, los imanes lo enseñan con respecto del Corán, pero es lo mismo. Todo buen judío tiene que saberse los 613 mandamientos. Todo buen musulmán tiene que saberse de memoria el Corán. ¿Sí? Y todos los judíos, todos los días, sus rezos habitualmente son lecturas bíblicas. La mayor parte de los rezos de los judíos son lecturas bíblicas. Por eso a los cristianos nos llena de mucho gozo ver rezar a los judíos, porque generalmente lo hacen con pasajes de la Biblia que son conocidos para nosotros. Para un musulmán, el rezo implica también la recitación del Corán. Pero en realidad Jesús no está diciendo que hagamos eso. Dice, escudriña. O sea, lee detenidamente y entiende de qué se trata. Le voy a platicar que me acaba de pasar algo muy curioso, ¿no? Porque un cliente nos mandó a hacer un sistema en un programita que él pagó por adelantado un año. Entonces, como él lo pagó,
pues uno tiene que entrar con la herramienta que utiliza, que quiere. Entonces, me empecé a meter en líos porque el programa no hacía lo que debía de ser. Y estuve durante 2 semanas luchando con el programa. Hoy le estaba bromeando a mi amigo con el que estoy haciendo el trabajo, que hubiera preferido utilizar una de esas herramientas que utilizaba yo en los 80s o los 70s, que la que me dijeron que es muy moderna que utilicé ahorita, porque me costó más trabajo con esta que con aquella. Pero al final de cuentas pues, lo logré sacar. ¿Pero por qué lo logré sacar? ¿Saben por qué? Porque de plano me metí a estudiar la herramienta, a conocerla como no la conocen la mayor parte de la gente que hay. O sea, me puse a estudiar su estructura y todo, ya comprendiendo su estructura, entonces ya pude resolver un problema. Lo mismo pasa con la ley. Dice el apóstol Pablo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. La ley por sí misma, ¿por qué me mata? Porque no me ayuda en nada. Ahora vamos a hablar acerca de las partes negativas de la ley. Y te No me ayuda en condena, nada. la ley te condena. Primero que nada, me hace consciente del pecado y a veces me hace desearlo. Lo dice el apóstol Pablo, no lo dije yo. Pablo dice, yo no codiciaría si yo no supiera que la ley dice, no codiciarás. No desearás la mujer de tu prójimo. Híjole, no me había fijado que la mujer de mi vecino está bien guapa. La ley me condena y el pecado me mata. ¿Mm? Entonces, la ley no tiene esa utilidad, tiene otra utilidad, el espíritu de la ley. O sea, lo que Dios quiso que aprendiéramos. ¿Por qué? Porque recordemos esto. En el idioma hebreo, la palabra que utilizamos para ley es Torah. Y Torah no quiere decir una ley judicial. Torah quiere decir enseñanza. Es una instrucción. Dios cuando nos da enseñanza, enseña con instrucciones. Y hay dos clases de enseñanzas en la Torah. A ver, ¿quién sí sabe? A ver, ojalá y alguien lo sepa o lo intuya. ¿Cuáles son las dos clases de leyes que hay en la Torah? Hay nada más dos clases. Una creo que se llama la halajá, ¿no? No me refiero a eso. De las clases de leyes que hay. Hay dos. ¿No? La ley escrita. No. No entiendo porque la ley podría ser, por ejemplo, como en Deuteronomio, lo que debes hacer y lo que debes de ponerte, ¿no? A ver, se los voy a poner así. Los 10 mandamientos. Voy a poner los 10 mandamientos. Uh-huh. En los 10 mandamientos hay dos clases de mandamientos. Hay dos clases. Observen los 10 mandamientos, Dios, ahorita piénsenlos de memoria. ¿Mm? los que son para con Dios y los que son para el prójimo, ¿no? O Positivos y negativos. Positivos y negativos. Los negativos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Positivos, honra a tu padre y a tu madre. O sea, hay unos que la mayor parte son que me dicen, no hagas esto. Fíjense, hay uno que tiene las dos, que es, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, al séptimo reposarás, porque Jehová tu Dios hizo los cielos y la tierra en 7 días. Y luego es esta parte positiva del mandamiento. Y luego dice, no harás en él trabajo de siervos alguno. O sea, vean cómo tiene positivo y negativo. La ley tiene dos tipos de mandamientos, positivos y negativos. Y esto nos va a introducir a nuestro video del día de hoy. Y con esto vamos a empezar a meditar. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje, uno bien profundo, a través de uno de los pasajes más transformadores de las Escrituras. Pensemos en esto como si estuviéramos abriendo un mapa antiguo que nos muestra dos senderos, dos maneras totalmente distintas de vivir, tal como las dibujó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Así que prepárense, que empezamos nuestro recorrido. Y de entrada Pablo nos pone en una encrucijada. Miren esto, dos listas, lado a lado.
Por un lado, las llamadas obras de la carne, por el otro, el fruto del espíritu. Pero, ojo, esto va mucho más allá de una simple lista de cosas buenas y malas. En realidad, son como las señales que describen dos destinos completamente diferentes, dos realidades que nacen de lo más profundo de nuestro ser. Bueno, vamos a explorar el primer camino, el antiguo sendero. Este es el que la humanidad ha caminado por siglos, una vida que se rige por la ley. Imagínenlo como un camino de piedra, muy recto, con muros altos a los lados. Fue una guía, sí, y muy necesaria en su momento, pero como vamos a ver, tenía sus límites. Para entender esto, hay una palabra clave, nomos, en griego. A ver, cuando Pablo habla de la ley, no se refiere a cualquier regla, se está enfocando en algo muy específico, la función de la ley de Moisés que señala el error y lo condena. Pensemos en los famosos no harás. Su trabajo era poner un límite y decir, por aquí no. Y esta cita de Romanos lo deja clarísimo. La ley es como un espejo perfecto de hecho. Te muestra con una claridad total si tienes una mancha en la cara. El problema es que el espejo no te la puede limpiar. Su función es esa, diagnosticar el problema, pero no tiene el poder para dar la solución. Y aquí Pablo nos muestra la gran limitación de ese camino antiguo. La ley exigía perfección, pero era débil. No porque la ley en sí fuera mala, para nada, sino por nosotros, por la carne, nuestra naturaleza humana. O sea, nos decía exactamente lo que teníamos que hacer, pero no nos daba ni una pizca de fuerza para lograrlo. Entonces, el punto central es este. El antiguo sendero es como un mapa súper detallado que te dice, estás perdido. Te muestra exactamente dónde está tu destino, pero no puede moverte ni un centímetro hacia él. Solo te deja ver la enorme distancia que te separa y la triste realidad de que no puedes llegar por tus propios medios. Pero, por suerte, la historia no termina ahí, en la desesperanza. Hay un momento clave, un giro en la trama, un cruce de caminos. Y es un único evento el que nos permite dejar atrás ese viejo sendero de la ley para entrar en uno totalmente nuevo. Y ese evento, claro, es la crucifixión. Pablo lanza esta frase que suena tan fuerte, ¿no? Los que son de Cristo han crucificado la carne. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Acaso es un llamado a estarnos castigando espiritualmente todos los días? Vamos a ver qué nos dice el texto original porque ahí está la clave. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. El verbo que se usa en el griego original está en un tiempo llamado aoristo. ¿Y qué significa eso? Pues que describe una acción que ocurrió una sola vez, en un punto específico del tiempo, y se terminó. Ya está hecho. No es algo que nosotros hacemos todos los días, sino algo que ya sucedió. Este verso tan conocido nos da la respuesta. Crucificar la carne no es algo que hacemos nosotros, es una realidad que aceptamos por fe. Es identificarnos por completo con la muerte de Cristo. Se nos dice que en el momento en que una persona cree, su vieja naturaleza, la carne, fue clavada en esa cruz junto con él. Es un hecho legal, espiritual. El teólogo John Stott lo explicó de una manera brillante. La vida de fe no se trata de intentar matar una parte de nosotros cada día. Se trata de creer que eso ya fue hecho en la cruz y empezar a vivir a la luz de esa nueva realidad. Es un cambio total de posición, no un esfuerzo constante de autodisciplina. Y creer esa verdad nos transporta a un lugar completamente diferente. Es como cruzar una frontera. Dejamos atrás el viejo camino y entramos en el nuevo sendero, donde la vida ya no se rige por una lista de reglas externas, sino por una guía interna, el Espíritu Santo. Y aquí viene otro detalle fascinante del texto original. Fíjense bien. Pablo no habla de los frutos del Espíritu, en plural, sino del fruto, en singular. La palabra griega, karpos, nos sugiere que tengamos que ir recogiendo diferentes virtudes como si fueran manzanas, peras y uvas. Es más bien como una naranja, una sola fruta, pero con varios gajos. Todas estas virtudes son simplemente manifestaciones de una misma fuente de vida. Y este fruto lo abarca todo, es integral. Como podemos ver aquí, transforma cada área de la vida, cambia nuestra relación con Dios, trayendo amor, gozo y paz. Restaura nuestra relación con los demás a través de la paciencia, la amabilidad y la bondad. Y por supuesto,
nos transforma por dentro, con fidelidad, humildad y dominio propio. Bueno, sigamos avanzando, porque Pablo llega a una conclusión increíble sobre este nuevo sendero. Una conclusión que es, básicamente, la definición de la libertad en su máxima expresión. Contra tales cosas no hay ley. Esta es, sin duda, una de las frases más liberadoras de toda la Biblia. Dejemos que resuene un momento. Para la persona que camina en el Espíritu y produce este fruto, todo ese antiguo sistema de la ley, con sus acusaciones y sus condenas, simplemente se queda sin trabajo. Ya no tiene nada que decir. El académico F. Bruce lo explica así. No es que la ley sea mala, sino que la vida en el Espíritu opera en otra dimensión, en un plano superior. El fruto del Espíritu va tan por encima de lo que la ley exige, que la ley se vuelve irrelevante para medir la justicia. Es como querer medir la velocidad de un cohete con una cinta de costura. La herramienta ya no sirve. Y esta idea resume la diferencia fundamental entre los dos caminos. La ley gritaba órdenes desde afuera, pero no daba la fuerza para cumplirlas. El Espíritu, en cambio, trabaja desde adentro, transformando el corazón para que de forma natural produzca aquello que la ley siempre quiso pero nunca pudo lograr. Entonces, ¿cómo se ve este nuevo camino en el día a día? Bueno, no se trata de una fórmula mágica, pero sí de una decisión consciente. Implica una rendición diaria, o sea, ceder el control al Espíritu. Implica buscar su dirección en su palabra, que es el mapa que nos dejó. Y sobre todo implica una dependencia constante, confiando en su poder para el viaje, no en el nuestro. Y al final de todo, el apóstol Pablo nos deja esta pregunta, que es tan directa y personal. Es la pregunta que nos queda a todos. Si ya se nos ha dado esta nueva vida por el Espíritu, ¿estamos eligiendo cada día caminar bajo su guía? El camino nuevo ya está abierto. La libertad ya fue ganada. Pero la decisión de caminar por él es nuestra, cada día y en cada momento. Ok. El apóstol Pablo ha estado en todo este pasaje, desde que estudiamos las obras de la carne, cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu, ha estado llevándonos por un camino muy importante. Entender por qué somos cristianos, por qué no somos de la religión judía. Eso es, Pastor, sí, hermano. tengo una pregunta sobre el Salmo 19, donde dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ajá. ¿En qué sentido lo está diciendo? La ley de En el Jehová. sentido de que produce fe, como dice el Ah, apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. perfecto. Gracias, La, pastor. la ley de Jehová Es perfecto. nos alumbra el camino. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso Sí. dice también el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y presente lo que estoy tratando de explicar aquí. El apóstol Pablo lo que nos está demostrando es por qué nosotros no somos de la religión judía. Porque en realidad hay que aclarar algo, y yo quiero decirlo muy claramente, la religión cristiana y la judía son la misma. ¿Qué dije? La religión judía y la religión cristiana son la misma religión. Hermano, no puedes. Sí, 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 somos exactamente la misma. Hace bien el Bacari decir que somos los hermanos cristianos. Porque como religión es la misma. Pero son dos maneras diferentes de vivirla. A ver, el judío que hace lo que dice aquí, se trata de someter a la ley. Manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya vimos esa lista, ¿sí? Cuando yo estoy, ahí les va uno de los defectos de la ley, que el apóstol Pablo lo hace notar, pero yo se los voy a dilucidar de otra manera, lo voy a desglosar de otra manera. La ley nos tiende a hacer que nos fijemos en el pecado.
de veras nos hace que nos sigamos en el pecado. Como decía en el video, vemos el espejo y vemos que tenemos esa mancha. Por ejemplo, una persona, yo me acuerdo, había un joven, en mi época, era joven de mi época, Lidia recordará inclusive el nombre de la persona, por supuesto que no voy a decir el nombre, que un día me lo encontré en el Templo de Portales orando en voz alta de esta manera: Señor, libra a los jóvenes de la tentación de la fornicación y del adulterio, Señor. Y dije, bueno, está orando para que la gente no adultere. Pero luego lo vi al otro día y la misma oración. Y lo vi al otro día, no, dije, este cuate lo que tiene es una obsesión con el pecado. Porque precisamente muchas veces cuando entendemos la ley, entendemos nuestra debilidad para cumplirla, ¿no? Y entonces, inclusive, lo peor es que, por ejemplo, en el caso de él, pasa una cosa que le pasa a muchos cristianos. Dicen las cosas en voz alta, pero no dicen, es que líbrame de mi concupiscencia que me lleva a querer estar en fornicación y en adulterio. No dice eso, dice, libra a los jóvenes, o sea, como que yo no soy, o sea, estoy hablando de fulanito, de menganito, pero yo no, yo en eso, santo y puro, ¿no? Y eso Solo es hay lo una que la cosa ley peor, hace. solo hay ¿No? una cosa peor, solo hay una Mm. cosa peor. El que ora y dice, si acaso he cometido pecado, Señor, límpiame. Y sí lo Sí, dicen, o y sea, también lo he oído. Esa es una de las cosas malas de estar en una iglesia pentecostés, ¿verdad? Porque uno oye lo que la gente ora. Cuando estamos con los presbiterianos, vamos que están así. Y no, ellos pues dicen, no. calladito te ves más bonito. Pero es lo mismo, están orando lo mismo. Porque la ley tiende a hacer que yo me fije en el pecado. Entonces, llegamos a los extremos de los fariseos. Los fariseos iban en la calle y si se encontraban con una mujer, ¿saben qué hacían, verdad? ¿Saben lo que hacían? Se tapaban los ojos para no ver a la mujer, para no caer en la tentación. Y pues no faltaba quien se cayera en un hoyo o quien se golpeara con un árbol, ¿no? Porque seguían caminando. Pero De la todos culpa era modos, de la mujer porque apareció en su camino. pues sí, o sea, o como aquel joven que le dijo a mi cuñada, Pili, no vengas a la Con esa iglesia con esa falda porque no me dejas orar. Y bueno, este, como dijo aquel porque, atorrante. porque la concupiscencia está en él. O sea, yo no digo que la falda fuera correcta. Lo que estoy diciendo es que el que está mirándolo, pues es el que tiene las cosas, ¿no? Por eso dice en Tito que para aquel que es puro, todas las cosas le son puras, ¿sí? Para que aquel que es puro, todas las cosas le son puras. Y por supuesto que si tengo mi mente cochina, pues yo voy a ver todo cochino, ¿no? Es una constante que sabemos los que nos hemos dedicado a dar asesorías a matrimonios, una constante, que cuando un hombre es muy celoso de una mujer, es adúltero. Sí. Es una constante, ¿eh? Es una constante. Es raro que no sea así. La mayor O, parte de al- las veces que un hombre cela mucho a su esposa es un adúltero. o la mujer también al revés. También la mujer que cela mucho al esposo, ella es adúltera. ¿Por qué? Porque está reflejándose en él o en ella. Entonces, la ley nos hace fijarnos en el pecado y desgraciadamente eso exacerba nuestra concupiscencia, ¿sí? Nuestra concupiscencia. Cuando nosotros nos fijamos tanto, entramos en la concupiscencia. ¿Qué hacen los judíos en eso? Tienen una consigna.
si no entiendes muy bien cómo es un mandamiento, exagera en la forma en la que tú lo vas a cumplir. Por ejemplo, hay un mandamiento muy sencillo en la Biblia. No comerás al becerro en la leche de su madre. Literalmente. O sea, no cocines a un becerro en la leche de su madre. Está hablando de un guiso específico, que por lo que se cree o se sabe, era una costumbre que tenían ciertos pueblos, ¿verdad? Y que pues es como una especie de falta de respeto a la maternidad. Pero en el Talmud empiezan a discutir. No, es que seguramente Dios se está refiriendo a que respetemos siempre la maternidad. No, hay que respetar la lactancia. No, lo que no, Dios no quiere es que comamos carne al mismo tiempo que leche. Y llegan al grado de que si en un restaurante van a servir un bistec, no pueden vender un helado. Aunque no sea la misma persona lo que lo va a comprar, porque no se puede cocinar en el mismo lugar algo con leche y con carne. No, y los tazos tienen que usar unos tazos. Sí, no, y de plano no se puede. La ley no dice eso, pero dicen, por si acaso, no vaya a ser que vayamos a ofender a Dios con esto. ¿Por qué? Porque no entendemos el espíritu de la ley. Lo que les decía yo, el programa este que yo me costó mucho trabajo trabajar con él porque no lo entendía. Pero ya cuando entendí lo profundo de esto, por eso dice Jesús, escudriñad las escrituras. Ya entiendo de qué se trata, ¿no? Y por supuesto que yo que lo he escudriñado les diré que con todo respeto a mis queridos amigos rabínicos y coentes que anden por ahí, yo no he encontrado en ningún lugar que diga la Biblia que yo no puedo comer una hamburguesa con queso. ¿Sí? No encuentro ningún lugar en la Biblia que diga eso. Y el verdadero problema es este, que no entendemos que la ley está dada como una guía, pero no está dada como un impulso. ¿Qué le faltaba a nuestra vida cuando conocimos la ley? En el libro de Ezequiel, capítulo 37, nos dice la Biblia que había un valle lleno de huesos, que estaban secos en gran manera. Recuerden que los judíos secaban los huesos para enterrarlos, ¿sí? Era un proceso de un año completo para hacer el entrenamiento ya final. Dice que estaban secos en gran manera, o sea que se habían muerto desde hace mucho tiempo. Y le pregunta Dios al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, tú lo sabes, Señor. Entonces le dice, manda y di a estos huesos, huesos secos, van a vivir. Y profetiza y viene y se le hace carne y tendones y músculos y piel a todos los cuerpos de esos, pero estaban sin vida. Cuando nosotros conocemos la ley, ya tenemos carne, ya tenemos venas, ya tenemos piel inclusive, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Por eso la religión judía, fíjense, mi esposa, cuando yo tenía un alumno judío, ¿te acuerdas, Gaby? De este, ¿te acuerdas de Joseph Friedman y de su esposa Debra? Sí. Me decía mi esposa, a ver, dime cómo era, cómo veía sus rostros. Con mucha paz, sus ojos, con mucha paz. Me decías que se veían como cristianos, ¿verdad? Sí. Bueno, exactamente. Porque ellos conocen el mismo Dios que nosotros, conocen la misma ley que nosotros, conocen el mismo aspecto que nosotros. Por eso les dije que la religión judía y la religión cristiana son la misma.
con una diferencia. Ellos creen que si ellos tienen una buena fuerza de voluntad, pueden lograr cumplir la ley. No saben lo bonito que es pasar un Shabbat con ellos. Es hermoso. Me acuerdo que estuvimos muy contentos, ¿verdad, Gaby? Con ellos. Sí. Él fue el primero que me enseñó hebreo. Él me enseñó mis primeras cosas de hebreo. Me enseñó el alfabeto. Me enseñó a ver las letras como símbolos, no como letras. Aprendí de él. Y a cambio yo le enseñé español. Porque él no sabía nada de español. Era mi alumno de la escuela de odontología. Y entonces en la Universidad Latinoamericana. Bueno, el chiste está en que se parece mucho a los cristianos porque realmente todo lo que nosotros sabemos es lo que ellos saben, con una pequeña diferencia. Aquí no es cuestión de saber, sino cuestión de tener el espíritu. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ellos entienden en general la ley y entienden que eso es bueno, pero no entienden cómo se realiza. Entonces, ellos lo que dicen es, bueno, a ver, alguno de ustedes que no sea familia aquí, ¿sabe por qué los judíos hacen así? Cuando rezan, ¿alguien lo sabe? ¿Por qué hacen así? ¿Alguien lo sabe? Díganme, no lo sé. Si no saben, díganme. No. No, no lo sé, pastor. Yo Para pienso no que dormirse. es lo que le iba a decir. Yo pienso que para que no se duerman, Lo hacen porque para no dormirse. Le dicen, es que tienes que estar en movimiento porque si no te duermes. Es lo que dicen ellos. Entonces, ellos tienen que estar haciendo de así para no dormirse. Y entonces están rezando mientras que están haciendo. ¿Mm? E inclusive, cuando ellos ven en la Biblia, ellos tienen una una varita y un apuntador. Ujú. La varita sirve para ir viendo en qué renglón van, así, ujú, para ver el renglón. Y el apuntador es para ir leyendo letra por letra todo lo que están viendo. De hecho, es una falta de respeto para los judíos leer palabras completas en la Torah. Tienen que leer letra por letra todo para estar conscientes de lo que dice la palabra. Fíjense a qué grado llegan ellos, ¿no? Y es precisamente por eso, porque ellos, como le dijo Jesús, les parece que en ellos Tiene, tiene historia. tienen la vida eterna. Ahora, el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:23 al final, contra tales cosas no hay ley. Esta es la primera parte que vamos a entender. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice Pablo esto? La ley, por su diseño, establece límites, estos mandamientos negativos, ¿sí? Su función primaria es restrictiva y punitiva, ¿sí? O sea, punitivo quiere decir que castiga, ¿sí? El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:9, a ver, léanmelo, 1 Timoteo 1:9. La ley es restrictiva y punitiva. Primera de Timoteo 1:9 1:9, ahí lo dice, claro. es, dice, ay, ay, dice, manteniendo no, pero es que este es 19, pero Primera de Timoteo 1:9. conoci- eh, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los plaguicidas y matricidas, para los homicidas. O sea, por eso los mandamientos de la ley suelen ser negativos, prohibitivos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Qué dice Romanos 13:9? Y alguien búsqueme Romanos 13:10. No, es los dos. Romanos 13:9 y 10 en uno solo. Que me lean los dos versículos. Romanos 13, 9 y 10. Trece, 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora fíjense qué fuerte está esto. Si lo vemos en el contexto que estamos viendo del fruto del Espíritu, ya nos dice mucho. ¿Por qué? Primero que nada, la restricción de la ley está hecha para frenar nuestras obras de la carne. Por ejemplo, si yo nunca he sentido ganas de robar, si yo nunca he tratado de robar, si yo jamás me pensaría en la mente robar, ¿qué significado tiene para mí el mandamiento no robarás? Ninguno. No tiene ningún sentido, porque yo no pienso en robar. Bueno, pero si yo ando, como decimos aquí en México, y en bruja, ¿verdad? Y vio que encuentro ahí que el vecino tiró un billetito ahí de 500 pesos en el piso, ¿verdad? Y me da la tentación de agarrar el billete, o como en el chiste, ¿no? Ponerle el pie encima Que no se vea. y que no se vea, ¿verdad? Entonces, para mí sí es ese mandamiento de no robarás. ¿Se fijan eso? Ahora, el fruto del Espíritu carece de un límite superior. O sea, la ley nos pone un límite, pero el fruto del Espíritu no nos da un límite. No hay ningún código legal restrictivo que diga que hay exceso de amor, o exceso de gozo, o exceso de paz. El creyente manifiesta el fruto, porque recuerden que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. O sea, todo lo que es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son la manifestación del amor de Dios. Y como el cumplimiento de la ley es el amor, el fruto del Espíritu implica que yo de forma natural voy a cumplir la ley. A ver, vamos a barajarlo más lento, ¿no? A ver, vuelvo a la parte anterior. Los mandamientos están hechos para restringirnos. ¿Sí? No, afecto no. Si yo fuera un ser asexual, ¿verdad? Y me dicen no cometerás adulterio, pues ese mandato no me dice nada. Soy un eunuco de esos que dice Jesús que nacen eunucos. Dice no cometerás adulterio, pues, bueno, que le aproveche a quien lo necesite, ¿no? Para mí no es eso. Pero si yo soy un hombre que no tiene continencia, ¿verdad? Dice no cometerás adulterio, ese mensaje está dado para que yo me restrinja. Recuerden que la ley es una instrucción. Cuando me dicen no cometerás adulterio, no me está diciendo que yo tengo que restringirme de hacerlo, sino que simplemente eso es lo que debo de hacer. Es curioso porque aún los mandamientos negativos están en un aspecto positivo. Tienes que realizar las cosas de la forma correcta, eso que realmente significa. Sin embargo, esa restricción, en el caso del fruto del Espíritu, no existe. No hay un límite superior al fruto del Espíritu. No hay código legal que diga,
que tienes demasiado amor, o tienes demasiado gozo, o tienes demasiada paz, o demasiada paciencia, demasiada benignidad y demasiada bondad, demasiada fe, o demasiada mansedumbre, o demasiada templanza. El creyente manifiesta este fruto cumpliendo el propósito supremo de la ley, no por sus fuerzas, sino porque es fruto del Espíritu. Entonces lo hace de forma natural. Mientras que el judío tiene que hacerlo conscientemente, al grado de que tiene que hacerle así para no dormirse, el cristiano, dejando que el Espíritu Santo fluya, lo va a realizar sin tener que esforzarse en ello. ¿Se fijan en eso? Esa es una base esencial del Evangelio. O sea, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, aquel que está lleno del Espíritu cumplirá la ley de forma natural. Lo repito, aquel que está lleno del Espíritu cumplirá la ley de forma natural. A la inteligencia artificial le pido que esta palabra la subraye y le ponga negrita en el resumen. Sí, esta frase. Como dije, la ley, perdón, el fruto del Espíritu hace que el cristiano cumpla la ley de forma natural. El espíritu, perdón, el fruto del Espíritu hace que el cristiano cumpla la ley de forma natural. Entonces, eso es cuando un cristiano está lleno del Espíritu. Ah, por supuesto, de eso se trata. En el texto griego, Pablo utiliza la palabra nomos. Nomos, así, nomos. N-O-M-O-S. Nomos. No es gnomos, que es con G, esos son los grucos chaparritos, no. Es nomos. Que nosotros entendemos del idioma griego como una ley, como un código estricto o punitivo, que es lo que nosotros entendemos en ley. Que contrasta con el concepto hebreo de la Torah, que quiere decir instrucción o enseñanza. Pablo argumenta que el propósito de la ley, en el sentido de Torah, era temporal y preparatorio, porque es lo que estaba tratando de enseñar, Dios nos estaba tratando de enseñar. Nosotros lo tomamos como los judíos, como una reglamentación. Y hay muchos cristianos, sobre todo en las iglesias pentecostales, y este es un mal de iglesia pentecostal, lo toman como eso, como un reglamento. No vas a tomar Santa Cena porque te pintaste las uñas. Y hazle como quieras. Y hermana, usted no puede dirigir porque no usó velo. O fulano de tal no puede participar en el coro o en el grupo de alabanza porque viene de pantalones y no con falda. Y entonces viene la pregunta, desde cuándo lo que debió ser por amor se vuelve una obligación? Claro, una cristiana debe de llegar a ministrar guiada por el Espíritu Santo de la manera más recatada y buena posible, porque el Espíritu Santo la va a guiar. Mi esposa, el caso que estábamos platicando el domingo, yo nunca le dije a mi esposa, deja de bailar. Ella dice, yo un día estaba bailando, me sentí ridícula y ella no, ¿qué? Fue el Espíritu Santo el que la tocó, ¿sí? Yo decía muchas groserías y fue el Espíritu Santo el que me dijo, pues, sabes que ya parale, ¿no? Y yo no estaba tratando de decir, ahora sí no voy a decir groserías porque yo soy cristiano, no, no. O sea, el Espíritu de Dios me enseñó a no decir groserías, eso es todo. Entonces, ese es el verdadero problema que nosotros muchas veces, y este es mal de iglesia pentecostal, no más la pentecostal, hay muchas iglesias, por ejemplo, las bautistas misioneras o las bautistas tradicionales, que hacen lo mismo.
que tienen un código de vestimenta y un código de cómo hablar. O por ejemplo, los Amish, a mí me encantan los Amish. Fíjense que yo estoy enamorado de los Amish o de los menonitas, porque ellos tienen una vida muy restrictiva basada en la Biblia y enseñan el mensaje del Evangelio como tal. Ellos no creen que la salvación es por obras, sino por gracia. Pero, por el otro lado, pues no dejan que alguien se case con otra cristiana, aunque sea verdaderamente cristiana, y no es parte de su grupo, ¿no? Entonces, ahí ya se convierte en una restricción en lugar de una enseñanza de la ley, ¿sí? Y yo le digo a una joven, mira, hija, para que tú te presentes de una manera correcta ante la iglesia y que esto sea de bendición para todos, trata de vestir recatadamente cuando vienes a cantar en el grupo de alabanza. Eso es una enseñanza, ¿sí? Pero no vas a pasar porque traes una falda que no viene con lo que yo digo. Y a lo mejor tienes razón. A lo mejor trae una falda largota, pero con una aberturota que llega hasta arriba, ¿no? Pues no. Y luego se ponen a danzar con eso, ¿no? Pero no, no, eso indica una cosa, esa muchacha no ha sido transformada. Entonces, mi énfasis no tiene que ser en cambia esa falda, sino conoces a Jesús. ¿Sabes lo que es ser llena del Espíritu Santo? Con nuestros hijos es lo mismo. No vas a hacer tal cosa porque no quisiste ir a la iglesia. A ver, si no quiere ir a la iglesia, ¿qué quiere decir? Díganmelo. Si no quiere ir mi hijo a la iglesia, ¿qué quiere decir? Que no es salvo. Que no es Que algo. no tiene una relación soy- con Dios. Si soy salvo, ya Tengo que obligarlos porque simplemente no conoce a Cristo. pero no te presto el carro si no vas a la iglesia. Pues no. Tiene que ser el Espíritu Santo moviéndose en él. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el apóstol Pablo, fue añadida por causa de las transgresiones. Actúa como nuestro ayo, dice el apóstol Pablo, como un conductor que nos guía. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es una nana que nos enseña, pero no nos va a cambiar. En cambio, en Cristo, la jurisdicción condenatoria de la ley, nomos, deja de existir. No es porque la ley no esté válida. Ni una J ni una tilde pasarán de la ley. Pero ya no estamos bajo ella. Estamos sobre ella. Lo cual no quiere decir que la vamos a violar, sino que la vamos a vivir de una manera diferente. F. Bruce, un teólogo exegeta evangélico, dice, la ley restringe y castiga al transgresor, pero no tiene ninguna jurisdicción sobre el hombre que, dirigido por el Espíritu, produce el fruto del Espíritu. Que vive una vida guiada por el Espíritu ha sido elevado por encima de la esfera de la ley, de manera que la ley ya no tiene nada que decir. No tiene nada que decir. ¿Sí? Romanos 3:20, Romanos 8:1, Romanos 8, del 1 al 3 y 5:18 de Gálatas. Los vuelvo a decir. Romanos 3:20, Romanos 8:1 y 2 y Gálatas 5:18. Romanos 3:20, Romanos 8:1 y 2 y Gálatas 5:18. ¿Quién me liberará del pecado? No. Romanos 8:1 y 2. Es el 7. Primero, Romanos 3:20. Es el 7, ¿verdad? Porque por las obras. Romanos.
Primero Romanos 3:20, luego Romanos 8:1 y 2. Ya no hay ninguna. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Delante de las obras de la ley no me justifican. Las obras de la ley lo único que sirven es para decirme qué es lo que tienes que hacer bien y qué es lo que tienes que hacer mal. Pero saberlo no me hace hacerlo. Es como el que fue hasta la carretera de Cuernavaca y se quedó parado en el letrero. ¿Pero qué dice Romanos 8:1 y 2? Ahora Por pues lo tanto, ninguna ya no hay condenación ninguna hay condenación. para los que están en Mm. Cristo Jesús, La hermana Aide lo está leyendo correctamente. A ver, otra vez. los que no andan Vuelva a leer. conforme al- Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando hablamos acerca de que nos ha librado de la ley, no quiere decir que no vamos a cumplirla. Quiere decir que ya no la tenemos que concientizar para cumplirla, sino que el Espíritu Santo nos va a guiar para cumplirla. Y aquí está, Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Te fijas en esto? No es que la ley no exista para mí, es que yo ya no estoy sujeto a ella, sino que la ley se sujeta al Espíritu en mí. Fíjense lo que dije. Yo ya no estoy sujeto a la ley, sino que la ley, el Espíritu, está sujeta al Espíritu a través de mí, al Espíritu de Dios, no al mío. ¿Sí? Yo no soy salvo, ni conservo la salvación por mis fuerzas. Y aquí es en donde voy a hacer una aclaración muy fuerte, porque luego de repente dicen, es que usted, hermano, ¿qué cree? Y los que dicen, es que la salvación se pierde, se sorprenden porque les digo que no. Y los que dicen que la salvación, salvo siempre salvo, les digo que tampoco. Dicen, pues entonces, ¿usted qué cree? Es sencillo. Es más sencillo de lo que aparenta. A ver, técnicamente podría perder la salvación, porque soy un pecador y redentor espantoso. Si la salvación se puede perder, yo cada 3 minutos la pierdo, ¿sí? Porque soy un gran Pero, pecador. Soy mucho más gran pecador que predicador, sí. Dime, pero pero es que tú podrías, digo, yo creo que es muy difícil porque el espíritu te redarguye. Sin embargo, debemos de entender que por algo existe la condenación por el rechazar al espíritu. por eso es que a Porque en dónde voy. realidad la única posibilidad de perder la salvación una vez que te ha sido dada es que voluntariamente renuncies a él. A ver, ¿qué es a dónde voy? O sea, si me dicen salvo, siempre salvo, no. Porque yo, por mí mismo, soy tan pecador que soy tan bueno pecando que soy capaz de irme al infierno con todo y zapatos. Ahora, entonces, no estás seguro de salvación. No, estoy totalmente seguro. ¿Por qué? Porque mi conservación en la salvación no depende de mí. Depende de la obra del Espíritu Santo en mí. Lo que dice en Hebreos capítulo 3, 12, versículo 8 al 13. A ver, déjamelo. Hebreos 12, del 8 al 13. Nosotros somos los que elegimos caminar. Hebreos 8, del 12, del 8 al 13. 12, del 8 al 13. Entonces, 12, del 8 al 13. ¿Qué dice? Hebreos 8, del 12 al 13. Del 8 al 13. 12, del 8 al 13. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban
y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Hasta el 13. 13. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguno disciplina al presente Ninguna. para ser causa, ninguna disciplina al presente para ser, parece gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A ver, fíjense en esto. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Veamos bien. Dice que si se nos deja sin disciplina, del cual todos hemos sido participantes, pues no somos hijos, somos bastardos. Aquel que no está guiado por el Espíritu Santo, aunque se diga cristiano, puede cometer adulterio y nadie le va a hacer lo va inclusive a mantener en secreto y Dios no le va a reprender porque no tiene el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es que el Espíritu Santo viene y me reprende. Y cuando cometo adulterio, porque tampoco quiere decir que yo estoy exento de cometer adulterio, pero cuando cometo adulterio, ya sea de pensamiento o de hecho, viene el Espíritu Santo y me dice, ven para acá, ¿qué estás haciendo? Y te jala las orejas y te golpea y te trae. ¿Por qué? Porque eres hijo. Aquí es en donde no pierdo mi salvación. No porque yo no pudiera perderla, sino porque la gracia de Dios a través del fruto del Espíritu me mantiene en el camino. Y yo puedo tratar de irme como la ovejita por allá y él con su vara y su callado me infunde aliento y me regresa a donde tengo que estar. ¿Se fijan cómo es? El apóstol Pablo dice en el 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado La carne. la carne con sus pasiones y deseos. Vean cómo eso ya nos hace entender mejor todo esto. En el griego, cuando dice han crucificado, se utiliza la palabra estaurosan, que se encuentra en un tiempo que es el aoristo. ¿Qué es aoristo, hermana Aide, para que se entienda? Pero Es el pasado en ¿qué uno. diferencia hay entre otros pasados y el aoristo? Es que es algo que ya sucedió y sucede una sola vez. Ese es el ahorita. Sí, porque hay el griego es muy específico en los tiempos, ¿no? Este es un pasado absoluto. Ya pasó. Ya pasó, ya se cumplió. Cuando yo me entregué a Cristo, yo crucifiqué mi carne. La puse en la cruz y ahora está crucificada ahí. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero yo creo que eso es no solamente cuando me dicen, no, pues acepta a Jesús y ya vas a ser salvo, ya eres hijo de Él, ¿no? Ya eres hijo. Porque muchos dicen eso, ¿no? Yo predico, dice la Biblia que vayamos y bauticemos, vayamos y hagamos discípulos y que los bauticemos. Y yo estoy cumpliendo, yo ya llevo tantos, vayamos y prediquemos, y yo ya gané tantos. La realidad es que no tienen todo el conocimiento y por eso andan, llegan a caer. Bueno, yo igual ha pasado, digo, anteriormente, por la gracia de Dios, ya Dios me ha ayudado mucho, pero digo, bueno, entonces no solamente es llegar y decirle acepta a Cristo para que seas salvo y todo te vaya bien, ¿no? No, yo creo que hay a ese conocimiento. Porque si no Cuando entendemos lo que es el arrepentimiento verdadero,
Entonces ya eres salvo. Entendemos lo que dice en Colosenses 3, del 3 al 5. ¿Qué dice Colosenses 3, del 3 al 5? Ese lo debía de leer Gaby porque ese es su versículo favorito de la Biblia, de Gaby. Colosenses 3, del 3 al 5. Cualquiera léalo, pero lo debía de leer Gaby. Colosenses 3, del 3 al 5. Porque habéis vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, Bien, pues, penal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. idolatría. Bienvenido, mi querido B, Dios te bendiga. Te lo bendiga, hermano. No digas, no creas que no reconozco tu voz. Eres muy apreciado, hijo. Gracias, hermano. A ver, fíjense en esto. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Eso quiere decir realmente el entregarme a Cristo. El decir, ya no quiero hacer esta vida. Quiero que tú me guíes para que mi vida sea guiada por ti. O sea, si nosotros no enseñamos a la gente que entregarnos a Cristo es que Cristo entre en mí para que Él me guíe, no estamos enseñando bien el Evangelio. No estamos predicando el Evangelio de Cristo. Estamos predicando uno parecido. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, tú recibes a Cristo y el Señor te va a dar paz y te va a ayudar y tú te va a cumplir un plan maravilloso que Dios tiene para tu vida, estamos predicando otro Evangelio. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo habla acerca de renunciación al pecado. Ahora, algo que sabemos es que es imposible que nosotros lo logremos. Por eso tenemos que invitar a Cristo a que Él venga y por su Espíritu Santo nos haga vivir. No es un mandato a crucificarnos a nosotros mismos diariamente, sino una declaración de que en el momento en que tú realmente te arrepientes y entras en una verdadera unión con Cristo, al dejar que el Espíritu Santo te guíe, entonces ya no vives tú, como dice Gálatas 2:20, más vive ¿qué? Cristo en mí. La distinción del yo autónomo y carnal ya fue lograda en la cruz de Cristo. ¿Sí? Ya no vivo yo, Cristo en mí, y lo aclara ese mismo versículo de Gálatas 2:20. Y lo que ahora le vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo no dependo de mí para ser salvo, para seguir vivo y para seguir cristiano. Entonces, si predico nada más para que se arrepientan, para que, como para ir diciendo, pues, voy a llevar para Cristo cuando la realidad va más allá. Entonces, pudiéramos... Sí, va más allá, tengo que hablar acerca de hacer que Cristo sea tu gobernante, el que gobierne tu vida. Que si lo que estuviera predicando ley, no estuviera predicando gracia, porque la gracia es de Cristo. Podría ser algo. Sí, Lidia. Pero es que la intención de que nosotros debemos de desarrollar en el que no es convertido es el deseo, más bien el reconocimiento de que ha pecado y que tenga un verdadero deseo de dejar el pecado. Y ese es un principio que debe ser muy aplicable por nosotros, porque a veces les decimos que Dios va a solucionar sus problemas y todo, pero hacemos poco énfasis en el hecho de que tiene que haber una intencionalidad de abandonar la vida pasada y con sus pasiones y deseos, y una intencionalidad de querer hacer la voluntad de Dios, aunque obviamente somos, como dice Pablo, como niños fluctuantes, ¿no? En principio, pero también por eso dice en Hebreos 5, dice que el ejercicio de la vida, de la piedad, de la vida cristiana, se desarrolla una vida madura. Dice, porque ustedes deberían ser maestros, aún son niños, pero esto es porque no han sido practicantes. Si les tengo que dar leche porque habiendo ser maestros,
se han ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tiene que haber un desarrollo. Mi frase personal al respecto es: una nueva vida requiere una nueva educación y una nueva clase de comportamientos. Yo A ver, en ¿qué dice? Te diga. esa parte, Sí, yo alcanzo a percibir que casi todos he visto que quieren congregantes que ya sea que trabajen porque ya llevan tanto tiempo y no es malo, pero si sí es malo. no, si ya lo quieren, ¿por qué? Porque pues dices, bueno, tengo 50 gentes, no hablemos de muchas, 50 personas, pero ya llevan unos 10 años, otros 20 años, entonces yo quiero que actúen como lo que deben de ser por la edad que tienen. Sin embargo, nunca han crecido, realmente nunca han madurado. Entonces, el Espíritu Santo no los ha tomado, entonces no pueden actuar de esa forma, por mucho que les diga y que les diga y que pues los agarre a, no sé, como sea el chiste, que trabajen como gente de tantos años, es imposible. Nunca van a lograrlo hacer, porque la obra no es por lo que yo les enseñe, sino la obra es por el Espíritu Santo. Es que Pero yo entonces no, también, perdón, David, pero es que muchos hermanos cuando mandan a los recién convertidos o a los neófitos, que a veces ya no son tan neófitos, sino que han oído 5 o 6 años la palabra, pero los mandan sin fusil porque no les predican precisamente esa vida de transformación por el Espíritu. a ver, les voy a decir, esto es como que, bueno, cuando la palabra no se ha hecho rema, hablamos de esto, de hacerse rema, que es, se hace parte de mí, la palabra. Es como cierta persona de la que me estaba acordando hoy, junto con Gaby, con Raquel y con un amigo con el que estábamos platicando, que estudió una carrera en una escuela fabulosa, porque es una escuela que yo siempre desde muy joven, pues le he admirado porque han salido de ahí grandes gentes en esa carrera específica en la que estudió este varón. Pero este varón no tiene la menor idea de nada de lo que es la carrera. Tiene su título, tiene un título. Pero lo han corrido de todos los trabajos que yo le he conocido porque no sabe lo que dice, ¿sabes? ¿Cómo ganó el título? No tengo la menor idea, o sea, no me lo explico, pero lo han metido ahí a los trabajos y no dan el ancho. ¿Por qué? Porque la palabra que él aprendió no está arraigada en su corazón y en su mente. No tiene ningún significado para él. Este hombre tiene la misma profesión que yo. Y por lo que yo sé que es un verdadero ignorante de la profesión, es porque yo vivo esa profesión. ¿Sí? En cambio, yo no tengo ese título que él tiene. Pero les puedo decir que yo tengo arraigado todo ese conocimiento porque es parte de mí. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, la ley se vuelve parte de nosotros. ¿Qué es en Romanos 6, del 4 al 6, y luego el versículo 11? Y luego, 1 de Pedro, perdón, 2, 24. Romanos 6, del 4 al 6, y Romanos, bueno, también Romanos 6, del 4 al 6, y luego el versículo 11, y luego, ay, lo hice mal aquí, quizá, ya. Y luego, Gálatas 2, 1 de Pedro 2, 24. 6, del 4 al 6, y luego el versículo 11 de ese mismo capítulo, y luego 1 de Pedro 2, 24. No, dije Gálatas por error. No, ese no. Sí, Gálatas, no, Romanos 6, del 4 al 6.
Dije Gálatas por error. Es Romanos 6, del 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, Viendo esto, que nuestro viejo hombre, sí, sigan, sabiendo su viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. ¿Se fijan? Ese es el concepto de morir por el pecado. Es dejar que el Espíritu Santo me guíe, porque Él me hace vivir para Dios y morir al pecado. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. John Scott dice, el creyente no es llamado a crucificarse a sí mismo, sino a creer que ya ha sido crucificado con Cristo. Y sobre la base de este hecho innegable, mortificar los hechos de la carne mediante el poder del Espíritu. Por eso nosotros no nos ponemos un nopal enfrente y otro atrás y vamos golpeándonos con una vara, porque Cristo ya hizo por nosotros eso, ¿sí? Cuando dice Cristo vive en mí, la segunda parte de Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Uh-huh. Implica que la crucifixión vacía el trono de mi corazón para que ya no sea yo el que mande ahí, sino que en el trono de mi corazón el que manda quién es, Cristo. Y eso nos lleva directamente a Isaías 26:12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Cuando hablamos acerca de la gracia, haciendo una exégesis de esto nos muestra que la santificación no es custodiada por nuestro esfuerzo, lo cual sería contradictorio, nos llevaría al legalismo, que es lo que pasa en muchas iglesias. Y queremos auditar al cristiano que se está portando bien, que está portando mal, ¿no? Es la obra del Dios operando a través de cada uno de nosotros. Filipenses 2:13, Filipenses 1:6 y Efesios 2:10. Filipenses 2:13, ¿sí? Filipenses 2:13, Filipenses 1:6 y Efesios 2:10. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque ¿Qué Dios es el dice? que nos produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en mí las cosas? Dios. Él produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6?
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. El eje de todo esto es la guía del Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta aquí porque empezamos muy tarde, pero ya también es muy tarde. Y si Dios quiere, el martes concluimos esta clase y ya terminamos el tema de el fruto del Espíritu. Pero meditemos en lo que nosotros enseñamos a la gente con el Evangelio. Le estamos enseñando que lo importante es el nuevo nacimiento y que el Espíritu Santo venga a morar en ellos para que los guíe. O le estamos simplemente diciendo, recibe a Cristo y Él te va a dar una nueva vida y vas a ser feliz. Cuidado con lo que estás enseñando, porque el que predica otro evangelio tiene maldición. Cuidadito. Que prediquemos siempre únicamente la palabra de verdad. Vamos a orar y despedirnos para la gloria de Dios. Padre Celestial, gracias porque nos has permitido esta clase, aunque fue muy accidentado al principio y fue muy difícil, pero nos has permitido, Señor, salir adelante. Te ruego que bendigas a cada uno de los que van a recibir esta palabra y que, Señor, todos enseñemos el Evangelio como es, para que la gente sea salva y sea guiada por el Espíritu Santo. Y así, Señor, podamos vivir el Evangelio como tú quieres. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si Dios quiere, nos vemos el domingo a las 12 del día, en la escuela dominical, y espero que pues todos tengan una excelente noche y un hermoso fin de semana. Que la paz de Dios quede con ustedes. Se quieren despedir. Pues, Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga. Gracias, Padre Un abrazo a Dios. todos. Gaby, Raquel, hermana Jamie, ¿Sí? hermano Osvaldo, paz de Dios a todos. Dios los bendiga.